Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo bueno. andan? Espero que estén bien. Bueno, bien, en la clase de hoy podemos conversar un poquitito respecto de las dudas que hayan surgido en la clase de MOSFET de canal corto. Y dentro de un rato va a estar habilitada la siguiente clase, que va a ser la clase la teoría que continúa, que es sobre circuitos digitales, una introducción a circuitos digitales CMOS, donde se discute la lógica CMOS estática, lógica combinacional. Esta clase tiene una segunda parte donde discutimos un poquitito el tema de los circuitos digitales secuenciales, que es el caso más general de circuitos digitales. Pero bueno, van a ver que en esta primera clase utilizamos mucho de lo que se estuvo viendo en la clase del inversor. El inversor le dedicamos bastante tiempo porque, bueno, es bastante representativo del comportamiento de la tecnología respecto de lo que es circuitos digitales, ¿no? Es como la celda elemental a partir de la cual se extrapolan propiedades de las celdas digitales que son después utilizadas en otras funciones lógicas. Bien, no sé si pudieron ver la clase de MOSFET de canal corto. Si hay alguna consulta la podemos atender en este momento. ¿Qué tal, Mariana? Yo tenía una duda. Dale. Uno de los efectos que me presentaste era el de Hot Carrier Injection y tenía la duda de si ese efecto es reversible. O sea, me refiero más que nada sobre todo cuando las cargas se quedan incrustadas en el óxido, que eso te puede modificar las propiedades del transistor. Sí. A ver, este efecto sí es reversible, es una buena pregunta, pero no es tan sencilla de responder. Mi punto de vista es porque nosotros, a ver, algo de experiencia en estos temas tenemos porque en el laboratorio investigamos efectos de radiación y en algún momento se supo que los efectos que provoca la radiación ionizante son similares a los efectos que provoca la inyección por efecto túnel o la inyección por portadores calientes. O sea, el paso de portadores a través del óxido provoca una degradación similar en el óxido. Y la degradación consiste justamente en esto que vos comentás, que es la captura de carga que puede quedar alojada dentro del óxido, el principal problema es que primero te empieza a desplazar la tensión umbral del dispositivo y después eventualmente puede llegar a generarte en un caso extremo la destrucción del óxido, en el sentido de que se te genera un camino de conducción a través del óxido directamente cuando ya hay demasiada carga. Este efecto de captura de carga, que inversamente a lo que uno pensaría naturalmente, uno pensaría que se capturan electrones y se genera carga negativa. Por el contrario, lo que ocurre debido a los defectos presentes en el óxido es que se acumula carga positiva. La acumulación de carga positiva implica el desplazamiento de la tensión umbral hacia tensiones más negativas, tanto en los transistores de tipo P como en los transistores de tipo N. Dicho esto, eso es el efecto que provoca si uno somete a un estrés eléctrico a un dispositivo. Por ejemplo, utilizándolo con una tensión de drain más alta que la que está que el proceso que está permitiendo el proceso. Un poco más alta, tal vez no sé, un 10, un 15% más alta. Lo que provoca es un estrés que lleva a la degradación lenta del dispositivo. Puede que no falle la primera vez, ni que falle a la semana siguiente, pero le reduce la confiabilidad.
Ahora, existe la posibilidad, eso es el objetivo y lo concreto. El dispositivo no va a tener la misma confiabilidad que un dispositivo que es utilizado, por ejemplo, en condiciones las cuales garantiza el fabricante que va a funcionar correctamente. Ahora, hay una segunda parte de la respuesta, como un detalle adicional que se puede agregar, que es, supongamos que un dispositivo lo estresamos y el dispositivo manifiesta la captura de carga. Y la otra cosa el otro efecto que no comenté es la creación de estados de interfaz, que es algo similar a la captura de carga, pero exactamente en la interfaz entre el dióxido de silicio y el silicio, que es bastante parecido al efecto de MBTI, ¿no? Lo que ocurre es que si uno al dispositivo lo deja descansar y posiblemente a temperatura ambiente o a una temperatura un poco más elevada que la temperatura ambiente, tampoco una temperatura gigantesca, no estoy hablando de miles de grados, sino a una temperatura un poco más elevada que la temperatura ambiente, donde durante algún tiempo, eso puede provocar un annealing, que es que la carga que queda capturada en el óxido se libere y el dispositivo se recupere, y puede recuperarse de una manera bastante aceptable. Hay algunos procesos que son reversibles y otros que no. Por ejemplo, la captura de carga en el óxido se puede neutralizar por un annealing térmico. En un gran porcentaje se puede recuperar eso. Mientras que la creación de estados de interfaz es algo irreversible. Una vez que los estados de interfaz se despasivaron, ya el dispositivo se le reduce la transconductancia, le aumenta la corriente de fuga y eso no tiene retorno. Digo, no hay forma de recuperarlo. Entonces, salvo esta cuestión que es entre paréntesis, que la verdad que desde el punto de vista de la confiabilidad de un producto no se puede considerar, porque, digo, habría que, salvo que se considere un tiempo de uso del circuito integrado muy inferior al tiempo de vida normal de un circuito integrado, que se diga hay que hacer un mantenimiento preventivo y cambiarlo antes porque se lo sometió un estrés eléctrico que hace que su vida útil se reduzca, y cambiarlo antes de que se rompa estrictamente. Nada, lo del annealing térmico es como una moraleja o un comentario adicional. Lo traigo a colación porque, por ejemplo, en los ambientes espaciales, en los satélites, ocurre que bueno, toda la electrónica del satélite está expuesta a radiación ionizante, se genera este efecto de captura de cargas en el óxido, pero al mismo tiempo, como el satélite está en un constante ciclado térmico, porque pasa de estar iluminado a estar en la sombra, ese annealing térmico también favorece a la recuperación de esta carga que queda atrapada, y eso hace que juegue a favor. Digamos, es un pequeño detalle a favor respecto del daño que provoca la radiación en ambientes hostiles. Así que bueno, me fui bastante por las ramas respecto de tu pregunta, pero bueno, quedó decorada, digamos, para decirlo de alguna manera. Perfecto, gracias. Pero ahora me surge otra duda. Entonces, ¿qué es lo que determina que haya inserción de cargas en el óxido o que se creen esos estados en la interfaz? O sea, ¿qué es lo que determina que pase una cosa o la otra? Son dos fenómenos que ocurren en simultáneo, para decirlo de alguna manera. En realidad, el efecto es cuando un electrón atraviesa el óxido, genera eventos de ionización simplemente por la interacción coulombiana que tiene con los átomos del óxido. Ahí se puede provocar una ionización. Provocar una ionización significa generar un par electrón hueco. El electrón típicamente sigue su curso y en el peor de los casos puede provocar otra ionización, pero en general sale del óxido.
El que tiene un movimiento muy lento es el hueco. El hueco le pueden pasar dos cosas a un hueco que está generado dentro del óxido. O sea, se generó por un impacto por ionización. Le pueden pasar dos cosas. Una, que en su camino, porque acordate que en el óxido hay un campo eléctrico, no vamos a asumir, es muy difícil, es muy rara la situación en la cual adentro de un óxido aislante no haya un campo eléctrico, o sea, tiene que, salvo que lo estés polarizando en banda plana, si tenés una tensión aplicada en el gate, vas a tener un campo eléctrico, y si no tenés una tensión aplicada, si tenés 0 volt, también vas a tener un campo eléctrico porque está el campo de built-in, o sea, está la caída de tensión de built-in, que te va a provocar un campo eléctrico dentro del óxido. Con lo cual el hueco se va a mover por campo, por arrastre, pero se va a mover de una manera dispersiva, muy lenta, y le pueden pasar dos cosas. Una, que llegue, efectivamente salga del óxido, y cuando llega a la interfaz, en el momento que sale, puede provocar una reacción con un átomo de hidrógeno que está pasivando a un enlace no ocupado de un átomo de silicio, porque en la interfaz, acordate que de un lado tenés dióxido de silicio, del otro lado tenés átomos de silicio. Los átomos de silicio necesitan enlazarse a otros 4 átomos de silicio, y justamente en la interfaz lo que ocurre es que hay una discontinuidad, hay un material, por un lado, una red cristalina que se interrumpe y empieza un sólido amorfo. Ahí tenés enlaces que no están completos. Este hueco puede interactuar con uno de los átomos de hidrógeno que se hacen algunas pasivaciones de hidrógeno para eliminar los estados de interfaz, puede provocar una reacción con ese átomo de hidrógeno y que se provoque una difusión del hidrógeno, y lo que termina ocurriendo es que se genera un estado de interfaz. Esa es la generación de estado de interfaz. La otra cosa que le puede pasar al hueco es que antes de llegar a la interfaz quede atrapado en una vacancia de oxígeno. El proceso de oxidación consiste en que hay una difusión de átomos de oxígeno adentro del silicio que van generando el sólido amorfo, que es el dióxido de silicio, enlazándose con átomos de silicio. Lo que puede ocurrir es que a medida de que el oxígeno avanza, se va metiendo, tiene un frente de penetración adentro del silicio cristalino, puede ocurrir de que en algunos lugares los enlaces no se formen en el sólido amorfo que genera el dióxido de silicio, que en algunos lugares donde quedan vacancias de oxígeno, es decir, que hay algún átomo de silicio que no logra enlazarse con otro, con el oxígeno que corresponde. Y esos son unos estados que tienen la particularidad de que pueden atrapar una carga positiva, es decir, si pasa un hueco, que es la ausencia de un electrón, esos lugares donde faltan átomos de oxígeno está demostrado que tienen una tendencia a quedar cargados positivamente. Entonces eso se transforma en una carga relativamente, una situación de carga relativamente estable adentro del dióxido de silicio. Y bueno, nada, tiene las consecuencias eléctricas que tiene cualquier carga eléctrica, pero está provocada por una falla o una imperfección que tiene el dióxido de silicio, que es imposible o sea, ocurre siempre, o sea, hay óxidos de mejor calidad y óxidos de peor calidad. La oxidación seca típicamente tiene menos defectos que la oxidación húmeda. Eso es sabido y se ha estudiado de forma bastante profunda en papers no solo sobre efectos de radiación, sino sobre confiabilidad. Tienen menor densidad de trampas del óxido, se le llaman trampas porque en realidad lo que termina ocurriendo es que el hueco queda atrapado adentro de este lugar, que es una singularidad, es un espacio que tiene una particularidad dentro del óxido. Y bueno, la carga es relativamente estable. Puede ocurrir que esa carga positiva atrapada dentro del óxido sea neutralizada por un electrón. Ese electrón puede ser un electrón que provenga del silicio, que gane energía suficiente, energía térmica suficiente como para por túnel neutralizar esa carga.
Esa situación está favorecida por ejemplo, un campo eléctrico determinado y una temperatura determinada durante un tiempo determinado. Entonces, el efecto de annealing térmico puede ocurrir, que era lo que comentaba antes, si al dispositivo se lo deja, por ejemplo, sin polarización durante un tiempo prolongado a una temperatura elevada. No sé si eso responde. Sí, está muy interesante el tema. Gracias. Nada. Igual algunos detalles, un poco más de profundidad, lo voy a comentar cuando en una de las últimas clases de la materia voy a hablar de sensores, y uno de los sensores que voy a comentar es los sensores de radiación que estudiamos en el laboratorio, y ahí voy a comentar un poquito más de este tema, así que lo vamos a volver a abordar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola Mariano, ¿cómo andas? Buena ¿Qué pregunta. tal? Sí, yo te quería hacer una consulta por el efecto de Drain Induced Barrier Lowering. Sí. No terminé de entender, o sea, uno empieza a subir más la tensión de Drain y eso hace que se agrande la zona de carga espacial, ¿no? ¿Cómo es el efecto? No terminé de entender muy bien la explicación. ¿Por dónde se pasa la corriente de fuga o cómo es que se genera esa corriente de fuga en las zonas SCR? Sí, en realidad hay dos puntos de vista, o sea, hay un punto de vista que llamémoslo, lo podemos pensar como electrostático, y un punto de vista energético. Punto de vista electrostático, uno puede pensar como se ve en la figurita esta de abajo a la derecha, que la carga de inversión de alguna manera se ve influida por la carga de vaciamiento que uno tiene acá abajo, digamos. O sea que no es lo mismo para el portador que genera la carga de inversión acá, que haya una zona desierta que tiene carga neta, para decirlo de alguna forma, que esta carga no esté realmente. Entonces lo que ocurre es que hay cierta influencia en qué es lo que ocurre alrededor o por debajo de la capa de inversión cuando se genera una zona desierta. Esta zona desierta crece porque la tensión de drain crece. O sea, uno tiene, el drain está polarizado, es una juntura polarizada en inversa, que a medida que yo aumento la tensión de drain, la zona desierta alrededor de esta juntura entre el drain y el body va aumentando de tamaño. Entonces lo que se muestra acá es cómo va aumentando eso y cómo esa zona desierta se va metiendo por debajo del canal. Entonces hay como un fenómeno que es que esa carga, que es una carga fija, influye en la cantidad de portadores que hay en el canal de conducción. Y lo que se termina observando es que cuando el dispositivo es un dispositivo que es muy corto, o típicamente el dispositivo con el L mínimo de la tecnología, este efecto lateral de que la zona desierta crece por debajo del canal se vuelve muy significativo y modifica la corriente del canal. Si el drain y el source estuviesen muy separados entre sí en un dispositivo de canal largo, ese efecto sería poco influyente, porque no te influye en gran parte de la carga de inversión. En cambio, en un dispositivo mínimo te puede influir muy fuertemente en la carga de inversión. Entonces eso se puede modelar, típicamente se modela en los simuladores de SPICE, en los modelos de SPICE, con un aporte a la modulación del largo del canal. A pesar de que no es estrictamente la modulación del largo del canal, esto lo que termina haciendo es que la corriente que circula
por el dispositivo, entre el drain y el source, sea mayor, y por lo tanto lo toman como que se puede considerar como un efecto de modulación del largo del canal, lo incluyen dentro del efecto de modulación del largo del canal, y como esto también influye en que el dispositivo conduzca para tensiones de gate menores, lo que se hace es también se le incluye un término metido adentro de la tensión de umbral. Entonces, termina influyendo en los modelos actuales, este efecto termina influyendo tanto en la tensión de umbral como en lo que nosotros conocemos como lambda. Que originalmente lambda surgió como modulación del largo del canal, pero ahora en los modelos nuevos de SPICE no solo considera el efecto de modulación del largo del canal, sino que considera, por ejemplo, este efecto de reducción de la barrera inducida por el drain. Si uno esto lo graficara, cosa que no está en la diapositiva esta que estoy mostrando, pero digo, se puede googlear un poco y uno lo encuentra fácilmente. Si uno graficara cómo es el potencial de esta zona, cómo es la barrera de potencial que tiene que sortear un electrón para ir desde el source hasta el drain, lo que podría ver es que a medida de que la tensión de drain aumenta, la barrera de potencial que hay acá se va deformando, para decirlo de alguna forma. Desde el punto de vista energético se va reduciendo esa barrera y eso favorece a que más carga pase desde el source hacia el drain. Justamente porque al aumentar la tensión de drain lo que está haciendo es, desde el punto de vista del potencial de los electrones, está reduciendo el potencial, está favoreciendo que los electrones se muevan hacia el drain, entonces está reduciendo la barrera que ven los electrones que van desde el source hacia el drain, y eso incrementa la corriente que circula efectivamente. Entonces hay como también varios puntos de vista de donde se puede abordar, uno que es un poquitito más desde el punto de vista electrostático, para decirlo de alguna forma, y otro más desde un punto de vista energético. Pero bueno, eso, si quieren profundizar en el Müller, pueden encontrar una descripción más o menos interesante sobre el tema. Y si no, en general hay bastantes explicaciones en internet que son bastante buenas. Estoy pensando si hay alguna otra bibliografía relacionada con esto. Estoy pensando si hay un libro de física de semiconductores que es muy famoso, pero no estoy seguro si lo tiene, que es el C, me tendría que fijar. Pero bueno, creo que con lo que aparezca en el Müller o en el Niemen, el Niemen es otro libro interesante de dispositivos. Lo que aparezca ahí creo que va a ser una explicación lo suficientemente detallada como para entender el tema. ¿Se entendió más o menos o crees que...? Sí. Está bastante mejor. Igual después lo busco en el Müller y lo sigo viendo. Dale. Cualquier cosa lo retomamos. Hola, Mariano, ¿me escuchás? Más, ¿qué tal? Sí. Bien, sí, yo te quiero hacer una consulta. De todas las corrientes de fuga que estamos viendo ahora, al momento del diseño, cuando yo quiera diseñar uno de estos MOSFET, ¿cuál es la que a mí me podría traer más problemas a la hora del diseño? ¿O qué puedo evitar o qué no podría evitar? Me imagino que en los procesos de fabricación hay cosas que no voy a poder zafar, pero quizás al momento de diseñar el canal o la altura de los, no sé, de los pocitos, por ahí, ¿qué es lo que a mí me podría tener más problemas? Y cuáles podría zafar por lo menos un poco. Esa es más que nada porque veo que hay un montón de corrientes de fuga, pero por lo menos para minimizar
las corrientes de fuga. ¿Qué podría tener en cuenta? Eso. Sí. Está buena la pregunta. A ver, en la mayoría de los casos, la verdad que estas corrientes de fuga se suelen despreciar, porque digamos, si al dispositivo uno no lo estresa con una tensión mayor a la tensión de alimentación aplicada en el drain, o si no lo va a usar de una manera particular, el dispositivo funciona correctamente. En el 99% de los casos, estos transistores se utilizan para implementar una compuerta digital. Una compuerta digital no tiene demasiados problemas si uno la usa dentro de los parámetros que el fabricante estipuló. Ahora, me imagino que tu pregunta está más orientado a si quiero hacer un circuito de aplicación específica, por ejemplo, con la finalidad de una aplicación de optoelectrónica. Bueno, ahí las corrientes de fuga son muy importantes, porque la corriente de fuga es lo que te puede arruinar un diseño. Entonces, cuando uno se mete en el diseño de una aplicación específica, tiene que tener muy en consideración estos efectos, los tiene que tener presentes. Y, por ejemplo, lo primero que puedo mencionar es que la gran mayoría de todos estos efectos se pueden solucionar desde el punto de vista del diseño, evitando las dimensiones mínimas de los transistores. O sea, no utilizando transistores de dimensiones mínimas. Esa es como una premisa básica. ¿Sí, me querías preguntar algo? No, está bien, me respondiste lo que asumía, que quizás no conviene usar una tecnología de submicrón, sino algo un poco más grande en el canal. Sí, igual el mensaje es el siguiente. Posiblemente no sea, por ejemplo, para una aplicación de optoelectrónica, por ahí no es necesario usar una tecnología súper moderna, que te quiero decir, no te conviene usar por ahí, qué sé yo, no sé, 45 nanómetros, no sé si es lo que uno necesita. Una tecnología de 45 nanómetros o por debajo, un juego de máscaras en esa tecnología cuesta millones de dólares, solamente, ni siquiera la fabricación, solamente las máscaras de fabricación. Entonces, digo, desde el punto de vista, puede llegar a ser necesario hacer un circuito optoelectrónico en 45 nanómetros por algún motivo, y yo te voy a decir, sí, claro, las comunicaciones digitales, un receptor de fibra óptica que funcione como switch, que reciba un dato, lo transforme a digital y lo saque por un cable o lo procese. Claro, eso obviamente hay que hacerlo en una tecnología moderna porque queremos que funcione a muchos gigahertz de velocidad, porque es lo que es necesario. Seguramente una empresa que fabrica circuitos integrados para telecomunicaciones, para fibra óptica de alta velocidad, dispone de los recursos necesarios para pagar el juego de máscaras que corresponde. En ese caso, se van a preocupar bastante por hacer un diseño donde las corrientes de fuga, los fotodetectores que utilicen, estén diseñados considerando que las corrientes de fuga no afecten a la relación señal-ruido que uno pretende lograr. Ahora, sacando esta aplicación específica de telecomunicaciones, si uno va al plano, llamémoslo un poco más experimental y tiene intenciones de diseñar un fotodetector, por ejemplo, para alguna aplicación experimental, tal vez no sea necesario utilizar una tecnología muy moderna, pero al mismo tiempo yo no quería decir que no se pueden utilizar tecnologías modernas. Se puede usar tranquilamente una tecnología de 90 nanómetros, de 180 nanómetros, de 350 nanómetros. Eso no es tan importante. Lo importante es que en cualquiera de esas tecnologías que uno diseñe, no utilizar transistores mínimos para hacer diseños analógicos. Porque los transistores mínimos tienen todos estos efectos que yo llamé, o que se conocen en la literatura como efectos de canal corto, que obviamente los sufren los transistores mínimos que se usan en los circuitos digitales, pero lo sufren todos los transistores del proceso. Con lo cual, lo que uno tiene que hacer para
mitigar estos efectos de canal corto es hacer los transistores largos. Largos es 4, 8, 10 veces la longitud mínima que permite la fotolitografía del proceso. Bien, eso nos permite mitigar de una forma bastante considerable todos los efectos estos de las corrientes de fuga. Obviamente que todos los transistores tienen conducción por subumbral, pero lo que nosotros no vamos a querer es que nuestra conducción subumbral se modifique con una tensión de drain. Eso es concretamente. A ver, otra cosa que no se va a poder evitar es la corriente de fuga de inversa de la juntura PN. Esa es una corriente que está y que solamente las tecnologías Silicon Insulator lo que hacen es reducir justamente la juntura PN, la fuga que tiene la juntura PN, pero dejás de tener una juntura PN y si vos la querías usar como un fotodetector, no tenés juntura PN para utilizar como un fotodetector. Obviamente que en las tecnologías hoy se pueden implementar fotodetectores de otra manera, no con la juntura PN del drain de un transistor. Pero bueno, son consideraciones a tener. Tu pregunta me parece que está buena. La respuesta es, vamos a ver que en diseño analógico vamos a evitar utilizar transistores de dimensiones mínimas. De dimensiones mínimas en la tecnología que estamos trabajando, ¿no? La tecnología en la que estamos trabajando es como una condición de contorno para nuestro diseño. Es como el juego de herramientas o como es el conjunto de juego de herramientas para un carpintero es la madera que va a usar y las herramientas que va a usar, digamos, para tallar. Eso es el contorno con el cual vamos a trabajar. Y en ese contorno lo que tenemos que asegurarnos es, cuando hagamos diseño analógico, no usar dimensiones mínimas en los transistores. Muy claro, muchas gracias, Mariano. De nada. Mariano, yo tengo una pregunta de algo un poco más parecido a la práctica, capaz. No sé si preferís que se la haga Martín o te la puedo hacer y ahí me decís. Comentámela y eventualmente si la podemos resolver ahora, la resolvemos, y si es algo muy específico que requiere, porque no tengo iniciado ni siquiera el usuario en Sinopsis. Si es algo puntual, va a convenir que directamente lo hablen con Martín. Claro, no es tanto es más del libro, digamos. Estuve viendo el libro para ver el tema de las capacidades Sí. y en un momento cuando considera la capacidad CG, la de gate, Sí. agrega, bueno, primero el término del COX, W por L, y después dos términos de overlap, que supongo que deben ser los de gate drain y gate source, ¿no? Sí. Ok. Cuando tenemos dos inversores y estoy calculando CG del segundo inversor, Sí. ¿siguen existiendo esas dos capacidades de overlap? ¿O la de drain desaparece por una cuestión de Miller? ¿O eso es algo que no me quedó claro? Pero me perdí. Vos estás parado en el nodo de salida de un inversor. ¿Querés que te presente? Tengo el circuito acá en un lado. Dale. Ahí se ve. Sí. Genial. ¿Y el mouse también se ve? Sí, se ve todo perfecto. Esto sería CG3 y CG4, que es el CG de cada transistor. Sí. Viéndolo desde acá, yo tendría CGS y tendría C overlap con S y C overlap con D.
Sí, lo que pasa es que ahí el tema es así, la capacidad de overlap que vos, la capacidad entre el gate y el drain, esa capacidad de overlap te influye, perdón, estamos pensando, aquí lo que te domina, perdón, olvídate lo que te dije, lo que te domina es la capacidad CGS, o sea, la de gate del transistor P y Sí. del transistor N de carga. Claro. No, eso es lo que tenés que considerar de esos dispositivos. Ok, porque Eh, acá veía en el libro que, bueno, en la tabla aparece el término 2COW y explica que CO es un término que sale del overlap, haciendo la capacidad por el XD que existe lo- entre difusión y gate. sí, eso lo podés considerar, está bien considerarlo, porque es una capacidad que existe, pero se supone que la capacidad óxido COX por W por L tiene que ser bastante más grande que el otro término. Vale la pena que lo consideres, pero el otro término tiene que ser mucho más grande. Se puede poner, no hay ningún problema. Sí. Perfecto. Úsenlo para la fórmula. Está bien. Ok, Eh, y otra cosita, el 2 sale de considerar en dos lugares distintos, o sea, dos veces el XD porque tenés tanto del drain como del source, o sale de reflejar la más importante, digamos. a ver, en realidad la que se refleja es la del propio inversor, digamos, ¿no? Claro, esta. Esa. En el otro término es porque tenés el overlap tanto en el drain como en el source, digamos. Perfecto. Ok, Todos aportan a la capacidad de gate de la compuerta, digamos, que estás conectando ahí. claro. Buenísimo, esa era la duda. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, chicos, veo que en la página ya aparece la clase de circuitos digitales parte 1. Yo por lo menos me la carga bien, pero bueno, si alguien me confirma de que se cargó correctamente, Sí, se mueve bien. Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, el video de esta clase quedó un poquitito largo, así que tómenselo con tranquilidad. Van a ver que no tiene cosas realmente complejas. Me parece que es un tema interesante, donde se explica un poquitito por qué a medida que aumenta la complejidad de la compuerta, el delay de la compuerta empieza a denigrarse, es decir, empieza a ser mayor, la compuerta empieza a ser más lenta a medida que tiene más entradas. Ese es un aspecto importante porque después, cuando se hacen diseños digitales, se tiene una tendencia a utilizar las compuertas con menor cantidad de entradas posibles, las compuertas que son más sencillas y más simples,
siempre son las que se terminan eligiendo para los diseños digitales, y solamente se utilizan compuertas complejas cuando no queda otra opción. Si bien no es algo que sea absolutamente crítico, cuando se diseñan los circuitos digitales, se ponen restricciones temporales que se deben cumplir, porque típicamente los circuitos digitales trabajan con un clock. La lógica de un circuito digital es que todo lo que es combinacional, toda la lógica combinacional, la propagación de una señal dentro de la lógica combinacional tiene que ocurrir en un tiempo que es mucho menor estrictamente menor al tiempo de clock. ¿Está bien? Obviamente, porque si no se llegó a propagar la señal de un dato digital antes de que llegue el clock, los bancos de memorias no llegan a actualizar su dato y no toman un dato correcto. Esto que les estoy explicando es como un adelanto de lo que es la clase de la semana que viene. También porque en esta clase solamente hago una explicación sencilla y directa de cómo son las compuertas que son un poco más complejas, una NAND, una NOR o una función arbitraria como la que posiblemente les hayamos presentado en DISPO. Los que cursaron DISPO el cuatrimestre que la doy yo, tal vez le vean mucha familiaridad con lo que vieron en DISPO. Es más o menos parecido a lo que explicamos en dispositivos, pero un poco más profundo, donde hacemos algunos análisis adicionales. Y después, al final, presentamos dos temas que son importantes, que son interesantes, que uno es la lógica de llaves. Las llaves en la tecnología CMOS se usan mucho. También los transistores se usan mucho como llaves, tanto para lo analógico como para lo digital. Y la ventaja que tiene el MOSFET es que una de las mejores cosas que hace es funcionar como llave. Con lo cual ahí hay una pequeña introducción a cómo hacer una llave CMOS. Y al final presentamos algo que es un poquitito más, que no es de la línea principal, pero que resulta muy interesante, que es la lógica dinámica. La lógica dinámica es otro tipo de lógica que no es la lógica combinacional estática, es una lógica que se utiliza cuando se requiere una velocidad de operación mayor. Como les comentaba antes, por ejemplo, un caso de aplicación es circuitos para telecomunicaciones, circuitos digitales para telecomunicaciones, donde se quiere trabajar al borde de lo que permite la tecnología. También se quiere lograr una velocidad muy, muy al límite, muy exigente para la tecnología, entonces se recurren a circuitos que no sean estáticos, sino que sean dinámicos, y el costo que uno paga es que el circuito es bastante más complejo, tiene otra complejidad, hay que agregarle clocks, o sea, señales de clock. Así que bueno, nada, es una pequeña introducción para que vean de qué se tratan los circuitos digitales analógicos, que se usan bastante poco, porque la lógica CMOS estática, que es la que venimos presentando en la materia hasta el momento, es muy, muy, muy robusta y muy, muy confiable. Y aparte tiene muy bajo consumo. Entonces es la que siempre, en el 99.99% de los casos, se utiliza. Así que bueno, les dejo planteado este tema. Quedo abierto a cualquier consulta que haya en referencia a esta clase, a la anterior, al enunciado del trabajo práctico, a cosas que no sean específicas de sinopsis, se las van a poder consultar directamente a Martín mañana. Todo lo demás me pueden consultar. Como último comentario, no sé si todos pudieron ver, pero hay en el foro del campus, yo dejé una consigna. Esa consigna consistía simplemente en simular las curvas I B de los transistores.
y Andrés, que no sé si está presente hoy, anda por ahí, sí, creo que está, ¿no? Andrés pudo hacer las simulaciones y subió unas capturas de pantalla de las simulaciones, que estaban muy bien, pero me gustaría que podamos hacer algún comentario respecto de estas curvas. Las voy a abrir para terminar la clase y hablar un poquitito de este tema. Obviamente que todo lo que aparezca en el foro, recuerden que no es obligatorio. Por ejemplo, ahí vi que Pablo hizo una consulta. Eventualmente, si hay algún estudiante que sabe la respuesta al problema que tiene Pablo con el LBS, y quiere responder, obviamente que es bienvenido. Los foros funcionan así, que son abiertos. Bueno, pregunta. ¿Ustedes están pudiendo ver mi pantalla de Chrome? Sí. Perfecto. Bueno, acá lo que vemos es la simulación que hizo Andrés de la corriente de drain en función de la tensión BDS de dos transistores que tienen la misma relación de aspecto, pero que uno tiene que uno tiene un L mínimo y el otro tiene un L 10 veces el L mínimo. Entonces lo que vemos, lo que se ve en esta simulación, bueno, le pregunto primero a Andrés, que hizo la simulación, si tiene ganas de hacer algún comentario respecto de esto. Bueno, bien, si no tiene comentarios Andrés, comento yo entonces. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo la curva verde es para un transistor mínimo y la curva amarilla es para un transistor que no es mínimo, que puede considerarse un transistor de canal largo porque es 10 veces, tiene una longitud del canal de un micrón, ¿no? La relación de aspecto de los dos transistores es la misma, con lo cual uno esperaría, si fuese un mundo ideal, esperaría que los dos tuviesen la misma curva de salida. Pero no, ocurre que el transistor de canal corto, fíjense que llega a una saturación, a la saturación llega antes y luego satura para un valor menor de corriente. Bien, como vemos acá. Y el transistor de canal largo tiene una saturación posterior y satura a un valor de corriente más alto. En los transistores NMOS, este efecto está asociado a la saturación de la velocidad de los portadores. ¿Sí? Es un efecto que lo vemos en la simulación y que si pudiésemos medir un dispositivo de estas dimensiones, seguramente sería algo bastante similar a esto. Y que está provocado justamente por este efecto de saturación de la velocidad de los portadores. También lo que vemos es que lo que sería el lambda del transistor mínimo es un lambda que es bastante malo, digamos, como la corriente, una vez que el transistor satura, la corriente sigue aumentando a pesar de que está en saturación. Eso posiblemente tenga que ver también con lo que yo les comentaba antes del efecto del DIL, del Drain Induced Barrier Lowering, que afecta cuando hay un BDS elevado. En este caso el BDS va aumentando y por lo tanto va afectando también a que aumente, va generando que aumente también la corriente de drain. Entonces esos dos efectos hacen que
lambda que nosotros conocemos es un lambda bastante malo del transistor mínimo, que sea peor de lo esperado, digamos, y por ese motivo también típicamente en los procesos de fabricación no se suele especificar el lambda del transistor. Suele pasar de que los fabricantes no dicen cuánto es el lambda del transistor porque es muy dependiente del largo del canal que uno elija. ¿Está bien? Bueno, lo que vemos acá es las curvas de salida para un transistor, para dos transistores de tipo PMOS, con la curiosidad de que el módulo de la corriente para el transistor de canal largo es menor que el módulo de la corriente para el transistor de canal corto. Esto es consistente con, ahora vemos la corriente, la curva de transferencia de los transistores, es coherente con esto que vemos acá, que es que esta es la corriente de drain en función de la tensión VGS para los transistores tipo P, donde vemos que el transistor pequeño, el de dimensiones mínimas, la corriente empieza a conducir antes que el transistor largo. Y todo el tiempo la corriente del transistor mínimo es más grande en módulo que la corriente del transistor largo. Esto en realidad es que este transistor, en los transistores de canal P, el efecto de la saturación de la velocidad de los portadores, como son huecos los portadores, es un efecto que es menos pronunciado, afecta menos a los transistores P-MOSFET, y en cambio lo que está afectando a estos transistores PMOS es justamente el efecto de la reducción del DILB, de la reducción de la barrera del canal, que provoca la reducción de lo que sería el BT efectivo del dispositivo. Entonces termina ocurriendo de que el transistor empieza a conducir a una tensión menor a la tensión esperada. Entonces, por ese motivo, en la curva de salida lo que se termina viendo es que el transistor de canal corto termina manejando más corriente que el transistor de canal largo. Bien, y esto, el último gráfico que nos faltaba ver es la transferencia para un transistor N-MOSFET, donde se ve algo muy interesante. Esta es la corriente de drain en función de la tensión VGS. Se ve algo muy interesante, que es que el transistor NMOS, también el transistor corto, empieza a conducir antes que el transistor largo, pero la saturación de la velocidad de portadores hace que el incremento de la corriente sea en algún momento prácticamente lineal. En cambio, el transistor de canal largo tiene una parte donde es cuadrático, y por ese motivo empieza la corriente, el del canal largo, con una corriente menor, porque mantiene su BT original, poco afectado por la tensión de drain, y a medida de que va aumentando, empieza a aumentar cuadráticamente y en algún momento cruza al transistor de dimensiones mínimas y maneja una corriente más grande. Así que, bien, era interesante que le peguen un vistazo a esto porque, muestra que los efectos de canal corto influyen muchísimo en los transistores mínimos del proceso y son los cuales vamos a usar para los diseños de compuertas y de circuitos digitales. No así para el diseño de aplicaciones analógicas o aplicaciones específicas donde necesitemos un comportamiento
cuadrático de canal largo. Así que bien, dicho esto, con esto para mí es suficiente por la clase de hoy. Tienen la clase de circuitos digitales ya disponible, así que pueden empezar con eso. Si hay alguna duda, comentario respecto de esto, me pueden hacer ahora, y si no, podemos dejar acá y vernos la semana que viene. No, yo no tengo más dudas. Bueno, buenísimo, entonces. Saludos. Te mando un saludo. Saludos para todos. Aquellos que tengan algún comentario o quieran hacerme alguna pregunta, se pueden quedar un rato más. Yo, si está Ariel, le diría que no salga, así conversamos cuando termina la clase. Dale, acá estoy. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, gracias. Chao, chao, gente. Hasta luego. Chao, chao.